Hola, hola amantes de las series, las historias apasionantes y sobre todo de la televisión turca. Sean bienvenidos a mi canal, su refugio para descubrir los secretos mejor guardados y los rostros más impactantes del mundo del entretenimiento otomano. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y la carrera de un hombre que, sin lugar a dudas, transformó la percepción global de la televisión turca, Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar cómo este actor no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial, llevando consigo la bandera de la producción televisiva turca a rincones insospechados. Analizaremos sus papeles más emblemáticos, exploraremos el secreto de su carisma y, por supuesto, hablaremos del impacto cultural que ha generado su éxito. Antes de que nos adentremos en esta fascinante historia, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el apasionante universo de las series turcas, las tendencias del momento y los actores que están revolucionando la pantalla chica. No se lo pierdan. Ahora sí arranquemos con Can Yaman. ¿Por qué decimos que él globalizó la televisión turca? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo y ver el panorama general. Antes de Can Yaman, la televisión turca ya tenía cierta presencia internacional, sobre todo en países de habla hispana, con producciones como Las Mil y Una Noches que marcaron un antes y un después. Sin embargo, estas series, aunque exitosas, no alcanzaron la viralidad ni el alcance global que lograron las producciones protagonizadas por Yaman. La clave, en gran medida, reside en el propio Can Yaman. Él no es solo un actor guapo. Es un paquete completo: carisma, talento, una presencia imponente y sobre todo, una conexión increíble con su público. Su nombre resuena más allá de Turquía, España, Italia o Latinoamérica. Se escucha en países de habla inglesa, en Asia, en el mundo árabe, y eso es algo que pocas figuras de la televisión turca habían logrado hasta ese momento. Pero, ¿cómo lo hizo? Bueno, primero tenemos que hablar de sus papeles más importantes. Probablemente el papel que lo catapultó a la fama internacional fue el de Ferit Aslan en la serie Dolunay, Luna Llena. En esta comedia romántica, Yaman interpretó a un exitoso y perfeccionista empresario que se enamora de su cocinera, interpretada por Ozge Gurel. La química entre ellos era palpable, la historia era fresca y divertida, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Dolunay fue vendida a numerosos países, abriendo las puertas a un público más amplio que hasta entonces no estaba tan familiarizado con la televisión turca. Pero el verdadero boom, la explosión que lo consolidó como un ícono global, llegó con Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Aquí Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para ayudar a su familia con su agencia de publicidad. En esta serie su coprotagonista fue Demet Özdemir, y nuevamente la química entre ellos fue electrizante. Erkenci Kuş no solo se convirtió en un éxito de rating en Turquía, sino que también arrasó en las redes sociales, generando millones de comentarios, memes y vídeos de fans en todo el mundo. La serie fue doblada a numerosos idiomas y transmitida en países de Europa, Latinoamérica y Asia, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global. La gente se enamoró de la historia de amor entre Can y Sanem, el personaje de Demet Özdemir, de los paisajes de Estambul, de la música, del vestuario, de todo el universo de Erkenci Kuş. Y por supuesto se enamoraron de Can Yaman. Pero, ¿qué tiene Can Yaman que lo hace tan especial? No se trata solo de su atractivo físico, aunque eso por supuesto juega un papel importante. Se trata de su carisma natural, su capacidad para conectar con el público, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Yaman es un actor que se entrega por completo a sus personajes, que se involucra en cada proyecto y que se preocupa por ofrecer lo mejor de sí mismo. Además, es un hombre inteligente y ambicioso, que ha sabido construir su carrera de manera estratégica. Después del éxito de Erkenci Kuş, Yaman no se quedó estancado en el mismo tipo de papeles. Se arriesgó, exploró nuevos géneros y se reinventó a sí mismo. Participó en la serie By Jane Mr. Wrong, donde nuevamente interpretó a un personaje carismático y seductor, pero con un toque más maduro y sofisticado. Luego dio el salto a Italia, donde protagonizó la serie Sandokan, un remake de la clásica serie de aventuras de los años 70. Este proyecto representó un gran desafío para Yaman, ya que tuvo que aprender italiano y someterse a un intenso entrenamiento físico para interpretar a Sandokan, un legendario pirata malayo. Pero Yaman demostró estar a la altura de las circunstancias y se entregó por completo al papel. Su decisión de
Bajar en Italia no fue casualidad. Yaman es un hombre inteligente que sabe que diversificar su carrera es clave para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento. Al trabajar en Italia, amplió su público, aprendió un nuevo idioma y se abrió a nuevas oportunidades. Pero más allá de sus papeles en la pantalla, Can Yaman también ha sabido construir una marca personal sólida y atractiva. Es muy activo en las redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional, interactúa con sus fans y promociona sus proyectos. Yaman también se ha involucrado en diversas causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la educación, la salud y el bienestar animal. Su compromiso social y su cercanía con sus fans lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes en todo el mundo. Yaman es un hombre que inspira a la gente a perseguir sus sueños, a ser perseverantes y a nunca rendirse. Ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué decimos que Can Yaman globalizó la televisión turca? La respuesta es simple, porque él logró lo que pocos actores turcos habían logrado antes, trascender las fronteras culturales y lingüísticas, conquistar al público internacional y convertirse en un ícono global. Su éxito no solo benefició su propia carrera, sino que también abrió las puertas a otros actores y producciones turcas. Gracias a Can Yaman, el mundo entero comenzó a prestar atención a la televisión turca, a descubrir su riqueza cultural y a valorar su calidad. Hoy en día, las series turcas son un fenómeno global. Se transmiten en más de 150 países, son dobladas a decenas de idiomas y generan miles de millones de dólares en ingresos. Y gran parte de este éxito se debe al trabajo y al talento de Can Yaman. Él no solo es un actor talentoso y carismático, sino también un embajador de la cultura turca. A través de sus papeles ha mostrado al mundo la belleza de Estambul, la riqueza de la historia otomana y la calidez del pueblo turco. Can Yaman es un ejemplo de cómo el talento, el trabajo duro y la perseverancia pueden llevar a una persona a alcanzar sus sueños y a convertirse en un referente para toda una generación. Es un hombre que ha sabido construir su carrera paso a paso, sin rendirse ante las dificultades y sin perder de vista sus objetivos. Y lo más importante, es un hombre que ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, a sus valores y a sus principios. A pesar de la fama y el éxito, Can Yaman sigue siendo una persona humilde, sencilla y cercana a su público. Y eso es lo que lo hace aún más especial. Pero el impacto de Can Yaman va más allá de la televisión. Su imagen ha sido utilizada para promocionar Turquía como destino turístico, atrayendo a miles de visitantes cada año. Su influencia se extiende a la moda, la música y el estilo de vida, convirtiéndolo en un verdadero trendsetter. En definitiva, Can Yaman es mucho más que un actor guapo. Es un fenómeno cultural que ha transformado la percepción global de la televisión turca y que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su legado perdurará por mucho tiempo y su nombre siempre estará asociado al éxito y al talento. Y para entender mejor la magnitud de su impacto, podemos analizar algunas cifras. Sus redes sociales cuentan con millones de seguidores, sus vídeos en YouTube acumulan millones de visualizaciones y sus entrevistas son traducidas a decenas de idiomas. Sus series han sido premiadas en numerosos festivales internacionales y han generado un impacto económico significativo en la industria del entretenimiento turca. Pero más allá de las cifras, lo que realmente importa es el impacto emocional que Can Yaman ha tenido en sus fans. Sus mensajes de positividad, perseverancia y amor propio han resonado en personas de todas las edades y culturas, inspirándolas a ser mejores personas y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Can Yaman es un ejemplo de cómo el entretenimiento puede ser una herramienta poderosa para conectar a las personas, para promover la diversidad cultural y para inspirar el cambio social. Su trabajo ha demostrado que la televisión puede ser mucho más que simple entretenimiento, puede ser una fuente de inspiración, de conocimiento y de esperanza. Y aunque su carrera aún está en pleno desarrollo, ya ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la cultura popular global. Su nombre será recordado por siempre como el del actor que globalizó la televisión turca y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y hablando de globalización, es importante destacar cómo Can Yaman ha sabido adaptarse a las diferentes culturas y audiencias. Ha aprendido idiomas, ha estudiado las costumbres locales y ha trabajado con profesionales de diferentes nacionalidades. Su capacidad para adaptarse y para conectar con personas de diferentes orígenes es una de las claves de su éxito. No se ha limitado a ser una estrella en su país natal,
sino que ha buscado activamente oportunidades en otros mercados, demostrando su ambición y su visión global. Su carrera es un ejemplo de cómo un actor puede trascender las fronteras y convertirse en un ciudadano del mundo. También es importante mencionar el papel de sus fans en su éxito. La comunidad de fans de Can Yaman es una de las más activas y apasionadas del mundo. Sus fans lo apoyan incondicionalmente, lo defienden en las redes sociales y lo acompañan en cada uno de sus proyectos. Han creado clubes de fans en todo el mundo, organizan eventos y reuniones, y utilizan las redes sociales para difundir su trabajo y para promover sus valores. El apoyo de sus fans ha sido fundamental para su éxito, y él lo reconoce y lo agradece constantemente. Can Yaman es un ejemplo de cómo la relación entre un actor y sus fans puede ser una fuerza poderosa para el bien. Su comunidad de fans es un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden crear un impacto positivo en el mundo. Y para finalizar, es importante recordar que Can Yaman no solo es un actor talentoso y carismático, sino también un ser humano comprometido con su comunidad y con el planeta. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la sostenibilidad, la igualdad de género y los derechos humanos. Ha participado en campañas de recaudación de fondos para organizaciones benéficas, y ha donado su tiempo y sus recursos a causas que le importan. Su compromiso social es un ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, Can Yaman es un actor que ha trascendido las fronteras de su país y ha conquistado al público internacional gracias a su talento, su carisma, su profesionalismo y su compromiso social. Su éxito ha contribuido a globalizar la televisión turca y a promover la cultura turca en todo el mundo. Su legado perdurará por mucho tiempo y su nombre siempre estará asociado al éxito y al talento. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Vimos cómo Can Yaman, a través de sus papeles en series como Dolunay y Erkenci, logró capturar la atención del público internacional y globalizar la televisión turca. Analizamos las claves de su éxito, incluyendo su carisma, su talento, su compromiso social y su capacidad para conectar con sus fans. También destacamos el impacto cultural y económico que ha generado su trabajo y cómo ha contribuido a promover la imagen de Turquía como destino turístico y a difundir la cultura turca en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la vida y la carrera de Can Yaman. Agradezco de corazón que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y espero que les haya resultado interesante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece Can Yaman? ¿Cuál es su papel favorito? ¿Creen que realmente globalizó la televisión turca? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos sobre las series turcas y el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.